Hijo de Dios entre dos ladrones, los tres clavados cada uno a una cruz, ojos de curioso mirándoles en una escena que marcó la historia. Me imagino a pocos metros a María Magdalena, a su madre también llorando. Fue una escena terrible. Sobre sus muñecas, dos enormes clavos. Si le hacemos caso a las huellas que hay en la síndone, la sábana santa de Turín, el clavo de su mano derecha además fue hincado 2 veces. El dolor horrible. Sus huesos de las muñecas y los nervios desgarrados. Los huesos de los pies completamente destrozados. En esa escena de agonía, de dolor, nadie hizo nada. Todos le traicionaron. Cuentan que al final de esta agonía, el cielo empezó a oscurecerse. El día se nubló y como una especie de tinieblas recorrieron el mundo. En ese instante, justo cuando expiró, un soldado romano del hombre Longinos cogió su lanza, un pilum, y atravesó su costado. Agua y sangre. Eso nos dicen los evangelios. Según infinidad de tradiciones cristianas, en ese instante un hombre, José de Arimatea, se acercó al cadáver y estando todavía en la cruz, arrimó una copa y la llenó con la sangre del Nazareno, del que para muchos era Hijo de Dios. Solo agua y sangre de un objeto insignificante en una copa. Sin embargo, aquella copa, fuera de la forma que fuese, pasó a ser, en un instante, uno de los objetos sagrados más importantes de la historia, uno de los objetos más buscados de la historia, el Santo Grial. Y ahí comenzaron las leyendas y comenzaron 1001 búsquedas. Que no se crean que son leyenda ni ciencia ficción. A día de hoy se sigue buscando. Grandes corporaciones, gobiernos enteros como el de la Alemania del Tercer Reich, persiguieron la copa con la que José de Arimatea recogió la sangre de Cristo. El Santo Grial, para muchos, una copa con poderes fabulosos que otorga incluso la inmortalidad. Para otros, el Grial, la descendencia oculta de Cristo. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanG Vallejo. El Twitter de este programa es @MisterioCaracol. Los que os gusta la fotografía, mi Instagram, Juan Jesús Vallejo. Ahí tengo un montón de fotografías de mis expediciones por los 5 continentes. Ustedes no han soñado buscar el Santo Grial, yo sí. Y en más, hice un viaje incluso persiguiéndolo. Luego se lo comentaré durante el programa. Todas vuestras preguntas y comentarios a través del numeral
Grial Caracol. Repito, el numeral es Grial Caracol. ¿Quién no ha soñado con buscar grandes tesoros y más uno que tiene la mezcla y la fantasía de ser un poder entre lo divino y lo humano? Vénganse con nosotros a buscar esta noche el Santo Grial aquí en A Medianoche. Continuamos en A Medianoche. ¿Quién no ha soñado con buscar el Santo Grial? Yo estoy tan loco que hasta me fui de viaje a Francia siguiendo los pasos de los nazis en la búsqueda del Santo Grial, que desde el punto de vista es una de las búsquedas más serias que se ha hecho en el siglo XX, en las que se basa la película Indiana Jones, y luego os la comentaremos con todo lujo de detalle. Juan Palaguna, buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches, Juan Jesús, a Tatiana y a todos los oyentes de Caracol en el país y en el mundo que nos oyen a través de caracol.com.co o a través de su aplicación móvil Caracol Radio. El Santo Grial para mí es una palabra que siempre estuvo ahí. O sea, yo sí sabía que existía el Santo Grial. Mucha gente piensa que es un mito más que otra cosa, ahora comentaremos. No, yo sabía que existía el Santo Grial, pero no tenía conocimiento de la importancia que tenía. O sea, que lo dice Juan Jesús en su prólogo, en sus grandes prólogos, en que uno yo no sabía eso, por ejemplo. Y investigando un poco acerca de este Santo Grial, pues uno también queda atónito frente a varias publicaciones, artículos, libros, historia acerca de este elemento tan valioso. Yo le pregunto a Juan Jesús rápidamente para que Tatiana también nos salude. ¿Qué tanta importancia tiene el Santo Grial? Digamos, en su valor histórico, obviamente tiene un alto valor, pero ¿por qué los nazis? Alto valor no. Pero, o sea, es invaluable. Es invaluable, o sea, ni la Mona Lisa, ni absolutamente nada, o sea, porque tendría, aparte del valor arqueológico, de ser una copa de hace 2000 años, el valor místico que le atribuye mucha gente, y sería incalculable, o sea, no habría forma de calcular el valor. A lo que hoy es los alemanes la querían para algún tipo de fin científico o nada más para tenerla como un trofeo. No, realmente los nazis la buscaban porque pensaban que podía otorgar poderes, como buscaron el Arca de la Alianza porque pensaban que era un arma fabulosa. Claro, no, los nazis lo buscaban. O sea, los nazis eran los malos más perfectos de la historia. Ahora lo vamos a contar luego con todo lujo de detalle. Claro, porque uno puede pensar, sí, lo quieren tener es como un trofeo. No, lo primero que hizo Adolf Hitler cuando llegó a Viena es ir al museo y coger Longino, la lanza con la que se atravesó el costado de Cristo, pensando que otorgaba grandes poderes. No lo hizo por llevársela de adorno a Berlín. Estaba convencidísimo. Claro, él estaba convencidísimo de que Jesucristo, aunque para él no era ni hijo de Dios ni absolutamente nada, pero sí un personaje con tintes de sagrado y de misticismo. Tatiana Rodríguez, buenas noches, que casi no te dejamos hablar, nos hemos enrollado aquí, Juanpa y yo. Sí. Perdón. Sí, buenas noches, Juan Jesús, buenas noches a Juan Pablo y a todos los que hasta ahora nos están escuchando. Y bueno, pues como ustedes lo dicen, este es un tema místico, bueno, yo no voy a entrar a discutir si existe o no existe el Santo Grial, porque ahí está. La copa con la que, luego lo vamos a comentar porque no tenemos tiempo, pero ahora conforme arranquemos vamos a explicar qué es el Santo Grial y qué versiones hay. Yo creo que la mayoría de nosotros lo hemos escuchado de una película o de un libro que es famosísimo de Dan Brown, que se llama El Código Da Vinci. Bueno, y también de Indiana Jones. Indiana Jones, sí, señor. Entonces, ahora vamos a ver todas las versiones de esta historia. Bueno, pues viene ya la publicidad. Regresamos en un segundito a buscar tesoros. No se pierdan hoy A Medianoche. Bueno, continuamos aquí a medianoche buscando tesoro, buscando ni más ni menos que el Santo Grial, la copa en la que José de Arimatea recogió la sangre del mismísimo Jesucristo, la copa que para muchos tiene el poder
de otorgar la inmortalidad a aquel que beba de ella. Yo estaba hablando hace un segundito con Tatiana Rodríguez sobre qué era el Santo Grial. ¿Qué es para ti el Santo Grial? No es el de Indiana Jones, no es el del Código Da Vinci, que además son dos muy distintos, y vamos a comentarlo antes de empezar a entrar en materia. Bueno, yo tengo que decir que antes de hacer la investigación para el programa de hoy, creía que el Santo Grial era una copa donde habían recogido la sangre de Jesús, lo que estaban mencionando ustedes al principio. Bueno, que hay que decir que eso vamos a empezar a explicar todo bien. Lo primero, en la Biblia, en los Evangelios, no aparece que José de Arimatea recogiera la sangre de Cristo con copa alguna. Es de tradición cristiana. Son tradiciones que surgen siglos después, aparecen y se empiezan a escribir, pero es algo que viene de tradición oral, que José de Arimatea recogiera la sangre de Cristo. Cosa distinta es que en la Biblia sí aparece que hubo una última cena en casa de José de Arimatea, y entonces Jesús pues hace una Eucaristía, que es la que vemos hoy día todos los domingos en misa. Cuénteme usted, señorita. Y a eso iba yo, a que yo creía justamente que era esa copa en la que habían recogido la sangre de Jesús, pero sí, con la investigación me di cuenta, y le tengo que confesar, Juan Jesús, que a mí me convenció la hipótesis de la que estuve averiguando, y es que es un símbolo con un significado, digamos, mágico y religioso, que tiene un propósito. Bueno, a ver, lo puedes repetir, que está quedado como muy bien. Es un símbolo que tiene un significado mágico y religioso. ¿De qué has dicho? Con un fin, con un objetivo. Con un fin, que es el misterio, que nos vas a contar luego. Exactamente. Bueno, pues a ver qué es lo que nos cuenta Tatiana Rodríguez. Bueno, yo quiero comentar, y empezamos el debate. Efectivamente, hay varias versiones del Grial. La normal, la usual, es la copa con la que José de Arimatea recoge la sangre de Cristo, que es la que buscaron los nazis. Los nazis buscaban este Santo Grial. Y hay una cosa muy curiosa, surge la tradición oral de que José de Arimatea recoge la sangre de Jesucristo, y no pasa nada en la historia, hasta que de repente cogen unos señores que se llaman los Caballeros Templarios en el siglo XII, se van para Jerusalén, regresan a Europa, y entonces empieza a hablarse por toda Europa del Santo Grial. Y eso es una cosa súper extraña. O sea, queda ahí la tradición, si la copa, que tal, que patatín, patatán. Nadie habla de ella. Regresan los templarios a Europa, y hay un señor que se llama Chrétien de Troyes, que escribe un libro que es el Perceval Juan Palaguna. ¿De qué iba este libro y esta historia? Bueno, este libro lo escribe Chrétien de Troyes. No sé si lo dije bien. De Troyes sería. De Troyes, perdón. Troyes. Perdón, es que mi francés todavía no es... Chrétien de Troyes, no pasa nada. Bueno, Chrétien de Troyes. Y listo. Chrétien de Troyes, que era un gran apasionado por escribir libros, libros medievales. Pero este Perceval tiene libros de caballería, diga. Bueno, libros más que medievales, porque todos eran medievales en la Edad Media. Es verdad, sí. Ahí me fui. Se te fue un poco la bola, pero se me fue la bola, pero libros de caballería. Pero lo hacía libros de caballería, y Perceval lo hizo también en honor a un conde en Bruselas, que era el conde de Flandes. Y esta historia tiene como un eje central al Santo Grial, además que elige a un gran personaje de la caballería y que conoce todo el mundo, que es el rey Arturo. Claro, de ahí viene toda la historia de que el rey Arturo mandó a los caballeros a buscar el Santo Grial de este señor de Chrétien de Troyes. Entonces, Perceval nace en una familia no, porque la mamá se queda cuidando a Perceval porque todos sus hermanos se volvieron caballeros y murieron. Y ella no quería que él corriera la misma suerte. Hasta que Perceval encuentra a unos caballeros y empieza como a contagiarse del tema.
Y de la orden de caballería, de defender a los débiles, como hacían los templarios. Y es muy curioso porque esta novela, que en principio es una novela, es la que pone súper de moda en toda Europa el tema del Santo Grial. Además porque Perceval termina yendo al castillo del Grial. Pero el Grial aquí se presenta de una manera muy extraña. Ya voy a ir paso por paso. Dale, porque primero muestran la parte envalentonada de Perceval, cómo conoce al rey Arturo, cómo el rey Arturo, sufre una serie de batallas, el del amor, el desamor, porque básicamente Chrétien de Troyes, o Chrétien de Troyes, daba a entender que los caballeros pasaban por ciertas circunstancias y mostraba el lado B del caballero. Pero la parte que nos llama la atención es el castillo del Grial, y ahí conoce al rey pescador. Pero ese rey pescador en el texto tiene una historia muy curiosa. Primero se le dice que no pregunte por cosas que no debe preguntar a Perceval. Ajá. Y él empieza a notar que pasan unos pajes. Los pajes eran los que ayudaban a los caballeros, eran como los asistentes de los caballeros. El fiel escudero. Y ellos empieza a ver a los pajes con unos elementos, unas lanzas y a lo que vamos. Sí, hasta señor. Los nazis pensaron que Chrétien de Troyes dejó en la novela Perceval datos para buscar realmente el Santo Grial. Sí, él dice que pasan los pajes con unas lanzas y que encuentran a una doncella. Las lanzas tenían gotas de sangre. Ajá. Que no se sabía de dónde venía la gota de sangre, pero él no pregunta porque precisamente le dicen que no pregunte cosas que no, palabras necias, unas y preguntas necias, y luego ve una doncella con un grial, con el Santo Grial. Y aquí ya tenemos el lío. La que tiene el grial es una mujer, que es a lo que luego va el Código Da Vinci y toda esta vaina. Pero bueno, que tenemos poquito tiempo, vamos a ir metiendo muchos elementos. Si quieres cerrar. No, para cerrar, cuando él empieza, ya después se da cuenta que la mujer resulta ser familiar de Perceval. Viene siendo como una prima, como una especie de prima. Y cuando él empieza a hacer preguntas del Santo Grial, ya era muy tarde porque se derramó mucha sangre y el rey pescador vivía del silencio de ese Santo Grial. Ajá. Bueno, a lo que vamos. Lo importante del Chrétien de Troyes, que es una obra inconclusa, es que mucha gente está convencida que Chrétien de Troyes tenía información de los templarios. Además, esa es la clave. Además, por algo importante, Perceval no se terminó de escribir. No, está inconclusa. Está inconclusa. Entonces puede que haya dejado, una infinidad de pistas, de rastros, pero nunca logró terminarlo. Es decir, no se sabe si de pronto iba a soltar más información en esta historia de caballeros. La clave aquí es la siguiente historia. La copa con la que José de Arimatea recoge la sangre de Cristo. Pasan siglos y siglos y siglos. En el fondo nadie se preocupa del Santo Grial hasta que los templarios van a Jerusalén. Y cuando regresan se empieza a hablar en Europa a través de novelas y a través de fábulas y toda una serie de historias de esa copa con la que José de Arimatea recogió la sangre de Cristo, y se empieza a hablar de que esa copa otorga unos grandes poderes. Y en torno a esta copa y en torno a aquella época surge una orden religiosa muy extraña que la Iglesia aniquila y que se les conoce como los cátaros o los hombres puros. ¿Quiénes son los cátaros, Tatiana Rodríguez? Bueno, Juan G., los cátaros son como una derivación religiosa que hay en la que justamente se cree como en binarismos, lo voy a poner en esos términos. Binarismo, explícanos. Sí, porque para ellos, digamos que lo que conocemos hoy en día de los cátaros es un poco tergiversado a lo que se conocía en esa época sobre los cátaros. Entonces, lo que he encontrado yo, que es una excelente página en la que no creí encontrar información, que es National Geographic, encontré justamente los cátaros de antes de lo que se tiene referencia hoy en día, creían en dos realidades opuestas, que serían el bien y el mal. Una guerra eterna entre luz
y oscuridad. Y justamente también entre las dos divinidades que son, digamos, no sé cómo decirlo, es irremediable su choque. Entre la luz y la oscuridad, entre Jesucristo y el demonio, dilo así. Sí, señor, entre Dios y Satán. Ellos creían justamente que Dios no era el creador de todo lo que nosotros conocemos hoy en día del mundo material, sino que Él era el creador de lo espiritual. Con lo cual eso ya es una herejía. Exacto. Y empezaron mal. Exactamente. Y justamente Satán, ellos decían, era el creador del mundo material y de las criaturas que conocemos aquí en la tierra. Entonces ya de por sí esto los hacía un pueblo que iba a ser perseguido por la Santa Inquisición, porque ya estaba diciendo, oiga, Dios creó justamente solo el espíritu del hombre. Y lo demás era obra de Satanás. Ellos veían el mundo como una lucha eterna entre luz y oscuridad, la guerra de la que no solamente nos hablan los cátaros, sino muchísimas órdenes religiosas más, muchísimas leyendas, y quién sabe si a lo mejor eso es verdad, pero luego seguimos buscando el Santo Grial en cuanto pase la publicidad, y esto es A Medianoche. Pues seguimos aquí a medianoche y seguimos buscando el Santo Grial, la copa con la que José de Arimatea recogió la sangre de Cristo, la que para muchos otorga la inmortalidad. Y estábamos hablando con Tatiana Rodríguez sobre los cátaros, sobre los hombres puros. Dicen que verlos era un espectáculo, porque iban siempre harapientos, andrajosos, tremendamente pobres. Fue una orden religiosa muy extraña. No adoraban la cruz. Quedaros con ese detalle, que luego lo comentamos más. No adoraban la cruz. Siendo cristianos, no adoraban la cruz. Una cosa muy extraña. Muy austeros, muy pobres. Y llegaban incluso en algún tipo de ritual a hacer sacrificios, se suicidaban por inanición. Era un tipo de suicidio que se conocía por el nombre de endura. O sea, una orden religiosa muy extraña que veía el mundo como una eterna lucha entre bien y mal. Muchas cosas herejes, ¿no, Tatiana? Sí, señor. Y Juan Jesús, justamente le tengo la explicación a eso que usted menciona, de que ellos no adoraban la cruz. Y es porque precisamente creían que no podían adorar el lugar en donde había muerto Jesús, que para ellos Jesús era el ser puramente espiritual. O sea, era un ser creado por Dios y enviado a la tierra por Dios, y justamente o sea, él tenía cuerpo, pero era un ser enteramente espiritual. Lo importante era el espíritu, y por eso no adoraban la cruz. Eso es una teoría. Hay otra teoría que dicen que no adoraban la cruz porque pensaban que la semilla de Cristo seguía viva en Francia, en otro ser humano que sería su descendiente directo. Y además, Juan Jesús, le digo por qué me convence más lo que le estoy diciendo, y es que así como ellos creían... Porque la ley es National Geographic, se lo digo yo y no me cree. ¿Tú pues, te crees? Ahí sí, qué falta de respeto. Ellos son mi iglesia en este momento. Qué falta de... O sea, pero hombre, ¿no? Sí, bueno, justamente por ser Jesús un ser puramente espiritual, que viene al mundo o vino al mundo a bautizar para concretar la salvación de las personas que estaban, de los espíritus que estaban atrapados en el mundo material. Entonces, justamente por eso, ellos el único sacramento que tenían era el bautizo, que ellos le llaman consolamentum. Entonces, el sacramento. ¿Qué es el sacramento? Un acto mediante el cual un creyente manifiesta una relación con Dios. Ya, vamos a ponerlo ahí. Vale. La única forma en la que ellos se relacionaban directamente con Dios era a través del bautizo. O sea, su único sacramento del bautismo, ¿ni siquiera se casaban o qué? No, solamente el consolamentum. Era lo único que tenían aceptado para establecer esa relación con Dios. Eran unos hippies, o sea, amor libre ahí sin casarse porque hijos tenían, o sea que la gente que seguía al grupo de los cátaros, los hombres puros. Sí, señor. Pero bueno, vamos a ver, ¿cuál es la relación que tiene el pueblo de los cátaros con el Santo Grial? Entonces aquí es donde se pone esto interesante. Resulta
que se cree que ellos tenían un tesoro y justamente se llama el tesoro de los cátaros. Como ellos son un pueblo hereje para la Edad Media, todo lo que no fuera del tipo creyente del catolicismo que ellos predicaban era herejía, entonces ellos eran considerados un pueblo hereje. Ellos eran perseguidos justamente por la orden del templo, que son pues los templarios. Bueno, quien se los cargó fue el rey de Francia junto con el Papa. Sí, señor. O sea, fue el rey de Francia, no fueron los templarios, ¿eh? Y esto es algo interesante porque en Francia ellos eran protegidos por la nobleza occitana. Sí. Entonces, La nobleza occitana es simplemente la Occitania, es una región francesa. Ve despacito que no líes a los oyentes. Va. Bueno, es que esto es mucha tela de donde cortar y para llegar al punto me parece que es clave, pero bueno, vamos a ir explicando lo que vaya muy a ¿Y qué tienen que ver los cátaros ahora con el Santo Grial? Viste que tenían un gran tesoro. ¿Y cuál es la gran tesoro? Va, déjame llegar al tesoro. Resulta que ellos fueron perseguidos durante el siglo XIII, de los años 1209 a 1244. Sí. ¿Cómo termina esta persecución? En 1244 fue tomado el castillo de Montségur. Montségur. Yo he estado 2 veces además. Fue tomado el castillo de Montségur a raíz de la cruzada. Sí. La cruzada no, perdón. El rey de Francia, junto con gente del Vaticano, por orden del Papa, es el que toma el castillo de Montségur. Cuando uno va a subir al castillo, llegas a un lugar que se le conoce como la explanada de los mártires. Y tú a partir de ahí empiezas y subes como 2 horas, que no es que esté empinado. Cuando llegas arriba te quieres morir, ¿vale? O sea, subir a Montségur es una tiradita, pero bien, y solo se puede ir andando, no hay otra forma. Listo. Y entonces, pues en ese lugar es cuando el rey de Francia dice una frase muy famosa, que es cuando el general se le acerca y le dice: Sire, cuando entre el castillo, ¿qué hago? Y entonces el rey de Francia le dice: mátalos a todos, que Dios arriba distinguirá a los que eran buenos de los que no. Eso es lo que le dice exactamente al rey de Francia. ¿Duro eso? El rey de Francia al general, sí, que va a conquistar el castillo. Y entonces, es que vamos a estar en desacuerdo. A ver, sigue, porque tienes una fuente y yo bastante. Venga, dale. Bueno. Pues está genial que tengamos diferentes puntos de vista. Esto es buenísimo. Señor. Bueno, pues resulta que en 1244, cuando llegó la Inquisición persiguiendo al pueblo de los cátaros, realizan voy a ponerlo en términos, una masacre, porque a todos los refugiados que estaban allí en el castillo los queman. ¿Cuántos eran? A ver. Eran 200 más o menos. Los 500. Ahí, bueno, cifrar la fuente. Ahí sí, pues no anoté el dato, pero sí recuerdo que eran bastantes. Los quemaron y se dice que no quedó ninguno, a excepción de unos cuantos que darían unos testimonios a la Inquisición. A partir de estos testimonios es que se empieza a dar el mito del tesoro de los cátaros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que en las declaraciones que se le hace a los inquisidores, Arnaud Roger de Mirepoix, que es estos nombres franceses, vale. Y nos van a acabar. Se dice Arnaud, sí, pero bueno, sí. Pero yo que soy de francés, no de inglés, pero bueno, sí. Oye, eso que mi tía es ciudadana francesa, Pero vamos, que esto es muy importante, no lo liemos, porque además nos queda muy poquito tiempo y ahora seguimos, es que no vamos a tener tiempo de nada. Venga, sigue. Bueno, resulta que este señor que les acabo de decir, que Juan Jesús acaba de decir su nombre correcto, menciona que el rey Pierre Roger, que ahí me corregirá Juan Jesús. Sigue. Esconde a Amiel Aicart y su compadre o su compañero Hugh. No te preocupes. El lío de los nombres no me voy a embolatar con eso. A ver, vamos. Dice que el rey esconde a estos 2 personajes en la noche anterior a que llegaran los cruzados o los inquisidores. No. Ni los cruzados, o sea, ahí sí estás súper equivocado. O sea, te digo que no. Ahí dice que se van en la noche para esconder el tesoro que ellos tenían en un bosque. Bueno, ahora te lo voy a contar. De aquí se dice que este tesoro podía tener
monedas y objetos en plata y en oro, que son como las dos vertientes. Sigo sin entrarme. Explícamelo. Ahora te voy a dar yo yo es que he consultado muchas y he estado en la zona. Vamos a ver, tú dices que los cátaros eran unos tíos que vivían al final los últimos en Monsegur. Vamos a explicarlo así, porque si no, con esos nombres en franchute y tal no se va a enterar nadie, o sea, absolutamente nadie. Bueno, pues estos tíos llegan allí, dice el rey de Francia, dice, oye, estos tíos me caen fatal, a la iglesia le caen fatal porque dicen que hay que ser pobres y cuentan unas cosas muy raras, no adoran a la cruz, los matamos. Vale, perfecto. Llegan y los matan. ¿Se escapa alguien o pasa algo para que digan que luego más tarde que tienen el grial? Explícamelo. Sí, señor. Pues bueno, resulta que estos dos personajes dicen que el tesoro es parte de monedas y unos objetos de valor. Sí. Pero entonces, a raíz de esto, la orden, o bueno, no sé, los que estaban persiguiendo a los cátaros, yo me quedo con esto, empiezan el rey de Francia, sí que estuvo allí el rey de Francia. El mito comienza de que los cátaros fueron el último pueblo que tuvo en sus manos el Santo Grial. Vale, pues eso está mal, ahora te explico yo, ¿vale? Muy sencillo. Cuando la noche aquella en la que se conquista el castillo de Monsegur, cuenta la crónica francesa lo siguiente: 4 personas escapan del castillo, 4, ¿vale? Por un lugar que es un terraplén que está al fondo del castillo, que es una pared como de 500 metros que yo estaba ahí. Y enfrente hay un monte que se llama el Monte Vidorta. Y en el Monte Vidorta, esos 4 señores que escapan encienden una hoguera. Y cuando encienden una hoguera en el castillo se ponen súper contentos y dicen: que nos maten. Hemos salvado el tesoro cátaro. Eso es lo que cuentan las crónicas francesas de la época, y no sé qué has leído en Nat Geo, pero me estaba volviendo loco. Sí, pues, o sea, pero loco. O sea, empezando te lo puedo asegurar. Lo que pasó allí, y he estado en Monsegur, es eso. Escaparon 4 personas y a partir de ahí, efectivamente, es cuando comienza la leyenda. Pero bueno, voy a ir cerrando, que nos queda ya el último bloque, y vamos a meternos en la búsqueda final del Santo Grial. Por favor, no se lo pierdan, no se vayan. Esto es A Medianoche. Caracol Radio, más compañía. Bueno, seguimos ya en esta última parte de A Medianoche, con esta discusión que me estoy poniendo histérico con Tatiana sobre el Santo Grial. ¿Qué pasa? ¿Que les caen mal los cátaros a los señores de Nat Geo y tal? Bueno, yo no sé, pero... Sí, esto es muy sencillo. Era un grupo, una secta, vamos a decirlo así, una orden religiosa, con unos pensamientos un poco extraños, ¿no? Con una especie de misticismo muy raro, ¿no? Eso del mundo es lucha entre luz y sombra, todo lo malo es creado por Satán y lo material está creado por Satán, no podemos adorar la cruz porque en ella mataron a Cristo, su espíritu era distinto, todo este tipo de historias. Pero lo que sucede aquí es lo siguiente: hay un señor que se llama Otto Rahn, y este señor, que estaba muy de la mano del partido nazi, que bueno, era un gran historiador y sobre todo un gran experto en literatura medieval, consulta la obra que estaba comentando Juan Pablo Laguna, consulta Chrétien de Troyes, consulta obras posteriores alemanas, consulta los textos y las crónicas francesas sobre los cátaros y sobre cómo escapan esas personas del castillo, y entonces él piensa: lo que se llevaron los cátaros, y por eso no querían adorar tampoco la cruz, era el secreto de la sangre de Cristo, el Santo Grial. Y aquí empieza el tema de polémica. ¿Era el Santo Grial la copa con la que José de Arimatea recogió la sangre de Cristo, o era otra cosa? Ese Santo Grial era la semilla de Cristo, los hijos de Jesús, el Nazareno que tuvo con María Magdalena, que los restos de María Magdalena están en Francia. Entonces, eso es, aquí comienza la historia. Juan Palaguna, ¿quería comentar algo? Sí, que tal vez a los nazis les interesó también Chrétien de Troyes porque él estudió lenguas clásicas, incluido el griego. Es decir, que de algún lado, para poder hablar del Santo Grial, tuvo que haber tomado textos. Lástima que no pudo haber concluido la historia, porque tal vez hubiese sido no solo información para los nazis en la búsqueda que tuvieron, sino también para otro tipo de movimientos. Claro, el tema es si esta gente tuvo realmente información de los templarios, porque lo que sí es cierto es
que los templarios estuvieron en el monte del templo, en el monte Moriah, en Jerusalén, donde estaba el antiguo templo de Salomón, y que los templarios buscaron objetos sagrados allí. Seguro no, segurísimo, de eso no nos cabe duda. ¿Que encontraron algo? Pues no lo sabemos. Aquí lo curioso es que caen los cátaros y cayeron también los templarios, ¿eh? O sea, todos los que estaban relacionados con esto le fueron cortando la cabeza. Tatiana Rodríguez, ¿qué me querías comentar? ¿Qué te has quedado ahí como...? Sí, justamente. Le iba a comentar, pues para lo del templo, el templo, según la investigación de National Geographic, lo que se conoce hoy son las ruinas que dejaron la reconstrucción que hicieron los católicos que posteriormente llegaron allí. Entonces, pues... ¿Cómo? A ver, cuenta, que me conozco la zona un poco bien. O sea, ellos dicen que la fortaleza en la que estaban escondidos los cátaros fue totalmente destruida. De los cátaros. Yo pensaba que Jerusalén, me estabas hablando de Jerusalén. No, ahí sí esto es un sancocho ya que me estoy volviendo loco. Me la fortaleza de Monsegur. Solo quedan los muros. Solo quedan los muros, pero los muros que quedan hoy en día son las ruinas que se reconstruyeron posterior a la destrucción de los cátaros. Eso sí que no lo sé. Sí, o sea, los tumbaron. Entendí el templo de Salomón. No. Y ya dije, me estoy volviendo loco. No. No, ahí sí no. O sea, lo que se dice es que cuando se destruyeron a los cátaros, cuando se hizo la masacre, se destruyó completamente el templo. El castillo que había allí. No templo, castillo. Es un castillo. Le digo templo porque justamente hay un personaje que se llama Fernand Neal, que es un ingeniero e historiador, que estaba defendiendo la hipótesis de que el castillo era un templo solar y zodiacal. Entonces, por eso le estaba diciendo templo. Pero justamente lo que dicen... Era una fortificación defensiva. Lo que dicen justamente en National Geographic es que no se puede concluir esto porque justamente los trabajos arqueológicos demostraron que las ruinas que se conocen hoy en día no son las que escondían a los cátaros. Sí, es posible que sea una reconstrucción del castillo. Muy fácil, sí. De eso no tengo absolutamente ni idea. Pero bueno, vamos a meternos en materia. Queda muy poquito tiempo, entonces voy a intentar ser muy breve y yo os prometo dentro de un tiempo, con gente que sabe más que yo, hacer un súper especial del Santo Grial de un par de horas. En una hora, pues que no es ni una hora, son 40 y pico minutos, me es muy, muy difícil. Bueno, voy a ir resumiendo porque quedan 5 minutos y quiero dar conclusiones. Cuenta la tradición cristiana que José de Arimatea recoge la sangre de Cristo, bla, 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 pasa todo esto. De eso no habla nadie, llegan los templarios y de repente en Europa se empieza a escribir todo el mundo el Santo Grial. Empiezan a hablar del Santo Grial, y de buscar el Santo Grial, que es el rey Arturo, que si patatán. Eso es extraño. Porque hasta que los templarios no entran en la jugada, realmente no se les daba esa importancia al Santo Grial. Bueno, pues pasan los siglos, los nazis se interesan muchísimo por esta historia. Repito, Otto Rahn junto con Antonín Gadal hizo 2 expediciones buscando el Santo Grial. Seguro que en las cuevas de Sabar, cerca a Monsegur, encontraron objetos medievales, dicen que encontraron objetos cátaros, o sea, eso seguro, aunque esos objetos, vaya usted a saber dónde están a día de hoy. No creo que encontrasen ni el Santo Grial ni absolutamente nada. Y en todo este lío, justo en esa zona, no en otra, justo en esa zona, en un pueblito que es nada, que se llama Rennes-le-Château, precisamente entre 3 enclaves templarios muy antiguos, pues a finales del siglo XIX llega un sacerdote de poca monta que se llama Berenguer de Saunier. Y este tipo hace una reforma en la iglesia y encuentra 4 rollos, ¿vale? 4 documentos. Y a partir de ahí se hace inmensamente rico. Pero inmensamente rico es muy rico. Y empieza a codearse con gente muy importante en Europa y se hace una mansión enorme que se llama Villa Betania. Deja obras con señas como una torre que deja hecha, que es la Torre Magdala. El sacerdote que va, la noche en la que él va a fallecer, sale gritando cosas horribles sobre lo que le estaba contando. Para muchos lo que encuentra Berenguer de Saunier es la genealogía de Cristo hasta los reyes merovingios. Por eso
diferentes nobles de Europa le pagaron y la Iglesia Católica le pagó para también que guardara silencio sobre la descendencia de Cristo. Esto es lo que dio pie a una novela muy famosa que vendió más de 200 millones de ejemplares, que se llama El Código Da Vinci. Por eso el conservador del museo en la novela, ¿cómo se llama? Saunier. Y el sacerdote real de esta historia se llama Berenguer de Saunier. O sea, lo que hizo Dan Brown fue coger un libro que se llama El Enigma Sagrado, que es el que investiga toda esta historia que sucede en Rennes-le-Château, y le da la vuelta y le mete elementos ficticios y hace una novela para mí magistral. Para mí la novela buenísima. A mí me encantó. Bueno, pues este señor, Berenguer de Saunier, que murió envuelto en todo el misterio del mundo, que nos dejó esa obra, seguro, bajo la capilla en Rennes-le-Château, la iglesia en la que él encontró los pergaminos, la iglesia de la Madeleine, que es muy curioso porque tú entras a la iglesia de la Madeleine y la inscripción en latín de la puerta es Locus est terribilis iste. Esto es un lugar terrible. Tú entras allí y lo primero que encuentras es una figura del demonio, de Asmodeo. Tiene una cantidad de elementos súper extraños, súper curiosos, ¿vale? Y este señor encontró unos pergaminos segurísimo, hay copia de ellos, que además están cifrados. Bueno, eso es una película tremenda. Y seguro, bajo la capilla hay diferentes elementos, sí, porque se pasó un georradar hace años, tengo aquí hasta el dato, lo tenía por aquí exacto de cuando se pasó el georradar, y, o sea, seguro hay algo, ¿vale? Pero está hiper mega prohibido excavar ni tocar, está prohibidísimo excavar en Rennes-le-Château. Los alcaldes de Rennes-le-Château están ya hartos de cazatesoros y de vainas y de todo, pero, repito, sigue habiendo algo debajo de la iglesia de la Madeleine en Rennes-le-Château que no sabemos qué es. Para algunos, pues ahí dejó Berenguer de Saunier, digamos, el misterio, el secreto de la descendencia de Cristo. Para otros, el Santo Grial. Cada uno ya que escoja lo que quiera. Pero bueno, lo que defendería esta historia, lo que vivió Berenguer de Saunier y lo que se defiende en el Código Da Vinci, ya no es una copa, sino la descendencia de Cristo que está en Francia. Juan Palaguna. ¿Por qué la iglesia trata de ocultar este tipo de cosas? Es decir, la descendencia de Cristo, que sería importantísima para la historia religiosa, podría decirse. Mira, ¿por qué no mostrarle al mundo lo que hay debajo de la iglesia? O sea, es decir, sí, ellos podrían hacerlo. Claro. Por eso tocaba el tema y me queda la duda con el martirium. Pues, ¿en verdad nos dan toda la información del martirium? ¿O porque No, yo pienso que, por ejemplo, sobre la agonía de Cristo y todo esto sí que nos han dado. Los datos son los que son y es un tema muy forense. En esto, vamos a ver, aquí hay algo por encima de lo que estamos hablando. Y es, bueno, pues en el Vaticano hay 7.000 legajos en la biblioteca secreta del Vaticano, que no es secreto que sea una biblioteca, es secreto el contenido de la biblioteca. Eso sí es completamente cierto. Y luego hay ciertas cosas que son un dogma de fe. Y yo respeto a los católicos, lo he dicho muchas veces, mi mujer es católica y me parece maravilloso. Aquí estamos hablando del Jesús humano, porque no podemos juzgar obviamente al Jesús divino, cada uno que lo juzgue como quiera y tanto, al Jesús humano. Y que ese Jesús humano hubiera podido tener descendencia, ¿vale? Pues para mí simplemente es un tema que, bueno, pues era humano. Pero hay gente que piensa a pie juntillas que es el hijo de Dios y que es Dios y que entonces pues él no tuvo hijos y, bueno, ya una vez lo dije, yo por hablar de estos temas yo creo que me cortaron la cabeza y una vez en medios de comunicación en este país. Entonces, bueno, pues hay gente que no tolera eso o que no soporta eso. Y, oye, y le respeto total y absolutamente. Pero sí creo que el mundo católico y cristiano en general merece saber la verdad de este tipo de situaciones. Es decir, o sea, ¿qué tanta repercusión puede tener? Es decir, sí puede ser un shock para los creyentes fervientes, pero yo sí considero que
si existe algún tipo de prueba de ese estilo, la genealogía o los descendientes, pues se debería decir al mundo, sin ningún secreto. Yo opino que sí, pero nunca lo sabremos. Es que nunca lo vamos a ver. Tatiana, ¿quieres comentar algo? Nos quedan 40 segundos para cerrar. Pues nada, yo quería comentar la tesis que planeaba decir, pero ya no nos alcanza el La de tiempo. Gregor Fedam. De Gregor Fedam. Si la puedes explicar en 20 segundos, no 21, 20. Bueno, vamos a ver. Según él, el Santo Grial es un símbolo para el cristianismo y, o sea, además de ser un símbolo, lo que él dice es que es un texto escrito por el mismo Jesús, lo que podría ser el Santo Grial, y que los templarios... La enseñanza auténtica del cristianismo. Eso sería para Gregor Fedam. Exactamente. Y él dice que los templarios tendrían copias o que harían unas copias de este evangelio escrito por Jesús y que ocultaron, pero menciona que es probable también que los masones tengan una copia de este evangelio. Total, un evangelio escrito por el mismísimo Jesucristo en arameo, donde da las enseñanzas auténticas de su puño y letra. Eso a lo mejor es el Santo Grial. Quizás cada uno de ustedes tiene un Santo Grial. Y esta noche, ahora mismo, es un buen momento para empezar a buscarlo. Que disfruten de lo que queda de Semana Santa. Un fuerte abrazo a todos. Esto es A Medianoche.